Eh, ya sabe usted que ahí la discusión de fondo en Estados Unidos es qué tanto van a impactar los testimonios de quienes son delincuentes confesos y que en aras de tener mejor tratamiento judicial pueden prestar este tipo de testimonios. En Estados Unidos hay la intención de darle a los testimonios de este tipo de personajes toda la fuerza y la valía más allá de lo que representen ellos personalmente. Así es que, bueno, pues vamos a seguir adelante en todo esto y le voy comentando, además, ya le había dicho que murió Polo Polo, murió a los 78 años de edad, Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, un personaje que llenó las pantallas y los shows y lo que ahora se llama el stand-up. Fue un pionero en el humor frente al público, con una permanente interacción con quienes le escuchaban, en los clásicos albures y comentarios de doble sentido. Polo Polo, gran humorista, especializado sobre todo en todo este tipo de cosas relacionadas con la sátira, la burla, el cotorreo sobre asuntos sexuales, de pareja, de todo. Ahí estaba el ahora recordado Polo Polo, que ha muerto a los 78 años de edad. Bueno, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Hoy el internet anda jugando malas pasadas, así es que Jorge Meléndez, que ya estaba conectado, se salió de conexión por problemas de internet. Esperemos que pronto reingrese y vamos de inmediato con mi compañero Salvador Frausto, que está aquí para platicar con nosotros. Salvador, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en este arranque de semana para platicar los temas intensos de la política de nuestros días, Julio. Oye, Salvador, pero no siempre los eneros son tan cargados de tanta información como esta. El primer mes del año ha arrancado desde el día 2 que empezó la elección de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ahí para adelante. Y ahora estamos con un montón de cosas. La más inmediata pareciera ser, ¿cómo vas viendo lo de este juicio contra Genaro García Luna en Nueva York? Ustedes en Milenio tienen una cobertura muy amplia y muy interesante que ha estado dando momento a momento la información relevante de por allá. ¿Cómo vas viendo todo, Salvador? Así es, bueno, pues arranca ya formalmente este día el juicio contra García Luna, pues se dieron hoy los alegatos iniciales tanto de la defensa como de los fiscales y llama la atención. La primera es la declaración de El Grande, que cuenta cómo es este asunto, que son asuntos que se han documentado en piezas periodísticas, incluso en libros de varios colegas, tanto de periodistas como de académicos, que es cómo García Luna corrompió a la policía que él comandaba a partir de su relación con el cártel de Sinaloa. Incluso a muchos de ellos, a narcotraficantes, les daba credenciales para identificaciones para que pasaran por policías que estuvieran integrados en las corporaciones policíacas, en la temible Policía Federal que él encabezó. Y bueno, pues apenas empieza este juicio y va a ser una danza de declaraciones de capos grandotes, digamos, y de todos los tamaños, de funcionarios públicos, de gente que tuvo contacto con Genaro García Luna y que conoce el esquema en el cual operó, favoreció al cártel de Sinaloa, y los jueces, este jurado que se tardó en integrar durante mucho tiempo, que tendrán que dar su veredicto, pues estarán atentos a escuchar cómo el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, pues estuvo ahí y qué tipo de responsabilidad tuvo y de relación que tuvo ante el crimen organizado y su relación con el cártel de Sinaloa. Por lo pronto, a mí lo que me llama la atención es que, bueno, pues la defensa va a sentar su estrategia, como ya se ha visto, en desacreditar a los testigos, en pedir
que haya otro tipo de pruebas como grabaciones o videos y quienes acusan, los fiscales que acusan, pues tienen ya una serie de testigos que irán presentando. Entonces, bueno, pues el policía malo, el de los montajes, pues está ahí bajo la mira de la justicia en Estados Unidos y va a ser un asunto de pago por ver, ¿no? Sí, 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 ya lo dijo el propio presidente de la República, pago por ver, y dijo, no se van a aburrir. Y al menos hoy, en el primer momento, no nos estamos aburriendo. Salvador, ya está con nosotros Jorge Meléndez, a quien saludo como siempre. Jorge, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes, pero cuando estabas con Alberto Aguirre, Ajá. me fue la señal. Ya sabes que estas cosas de internet, de repente no nos quieren y nos sacan de Sí la... nos quieren, pero son esquivas estas redes sociales. Jorge, ¿cómo vas viendo el tema del juicio a García Luna? Los primeros reportes que hay, ¿qué te parece? ¿Qué destacarías de relevante? Bueno, pues ya el famoso Sergio Valdés Villarreal. Grande ya dijo muchas cosas que conocíamos de antemano desde hace muchos años, pero cuando los dicen algunos periodistas, algunos medios, pues se les desacredita. Es muy curioso que el señor Federico Arriola, muy ligado al Obrador, haya hecho un artículo poniendo a Jorge Fernández Menéndez, a Raimundo Rivapalacio, a Carlos Marín, y le faltó su gran amigo y protegido Ciro Gómez Leiva, que pues están en algunos artículos tratando de hacer una defensa muy singular de este señor García Luna, el cual seguramente ha repartido dinero por montones y él lo recibía, pues imagínate la cantidad de dinero que tenía para que los medios hablaran bien de él. Recordemos la famosa serie de televisión de Televisa, viendo cómo sus chicos hacían bien el trabajo. Recordemos el caso de Omar Romano, el futbolista, y de Florence Cassés, pero muchas otras cosas malandanzas de este señor que pues se fue a Estados Unidos creyendo que allá estaría salvo, pero pues los estadounidenses te utilizan y te desechan. Y lo otro que me parece terrible es que la justicia de los Estados Unidos tiene 3 años haciendo toda una serie de cosas para iniciar un juicio, que si ellos saben que este señor andaba en malos pasos y que fue premiado por los Estados Unidos y salían ahí secretarios de Estado y policías y de la DEA y de la CIA y del FBI, de todos, en donde también hay una corrupción tremenda, lo han dicho ellos. Yo recuerdo una nota de hace muchos años en El País de un señor que le decían Popeye, que fue multipremiado y ya casi para morir dijo, pues yo estaba metido ahí en el narcotráfico. Y si vemos las cárceles de Estados Unidos llenas de supuestos o reales narcotraficantes, afroamericanos, mexicanos, colombianos y demás. Y si vemos el museo en Nueva York del narcotráfico, no hay un solo anglo metido ahí. Y bueno, vemos series de televisión en donde en efecto salen afroamericanos y demás, y no sale un anglo. Y ellos dicen, pues yo vendo la droga en tal esquina, pero tengo cuidado para que no me agarren y demás. Es decir, allá hay un hervidero de dinero y de narcotraficantes, pero como son estadounidenses, pues no los atacan realmente. Vamos a ver una serie interesante porque sí este señor va a decir, creo yo, algunas cosas que estamos esperando todos que las diga para que nos demos cuenta
de cómo está la corrupción en todas partes, incluida la prensa. Bien, Jorge, gracias, Salvador. ¿Qué tanto el testimonio de personajes que están procesados o sentenciados como delincuentes podrá tomarse en cuenta en el sistema judicial de Estados Unidos como una verdad o podrá ser demeritado ese testimonio porque proviene de personajes cuya autoridad moral pues es mínima o inexistente, aunque conozcan muy bien de todos esos asuntos? Es decir, Salvador, ¿qué tanto las declaraciones de este tipo de testigos se pueden convertir en pleitos o ajustes de cuentas entre bandas o grupos de narcotraficantes? Claro, en el sistema judicial de los Estados Unidos, el valor de los testimonios de las personas involucradas en los casos tiene una validez importante. Por supuesto, pues siempre hay la posibilidad de que mientan, y más puede estar la sospecha de que pueden estar diciendo faltas a la verdad a cambio de algunos beneficios o porque participaron en un grupo criminal distinto al que habría protegido García Luna. Sin embargo, a mí me parece muy interesante que capos del tamaño en la lista de testigos estén capos, digamos, de gran calado, de que tenían un lugar muy importante en la estructura criminal de sus mafias, de sus cárteles, y quienes refieren, varios de ellos, haber visto al propio García Luna durante el sexenio particularmente de Calderón, y bueno, pues van a estar rindiendo su testimonio de lo que les habría tocado ver. Sin duda, pues la defensa, como hemos visto, va a argumentar la falta de probidad moral de estos testigos, y pues ahí va a estar el gran asunto de este juicio. ¿Qué tanto le van a creer a los testigos? ¿Qué tanto va a pesar este asunto? Pero si recordamos el juicio contra el Chapo, ahí podemos encontrar luces de cómo reaccionan los jurados frente a este tipo de información. En aquella ocasión también fue un desfile de capos de todos los tamaños diciendo o informando, o confirmando algunos de los asuntos de los que se le acusaba al Chapo Guzmán. En esta ocasión, pues lo que llama la atención es que fue un alto funcionario del gobierno mexicano en el gobierno de Felipe Calderón y que tuvo puestos importantes en el gobierno de Vicente Fox. Y algunas de las fuentes que hemos consultado desde acá de Milenio es que tiene que ver con exagentes o operativos que estuvieron en la Policía Federal. Entonces, ellos lo que plantean es que es muy probable que García Luna tenga que voltearle bandera a Felipe Calderón o a Vicente Fox para poder salvarse ante la ola de testimonios que lo involucran en estos casos. Y el otro asunto, pues, es el gran enriquecimiento que tuvo García Luna durante todos los últimos años. Entonces, a ver hacia dónde camina el asunto, pero bueno, pues ahí estaremos escuchando con mucha atención este juicio. Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, desde luego puedes abordar el tema que quieras sobre este asunto de Genaro García Luna, pero hay otros temas también, por ejemplo, la especulación sobre la salud de Alejandro Gertz Manero. El presidente de la República dice que está recuperándose en casa, que no es cáncer, pero pues sube el análisis sobre la gestión del propio Gertz Manero, y hay muchas voces que dicen, bueno, no sé si muchas o pocas, pero hay voces que dicen que habría que estar atentos a la posibilidad del relevo ahí en la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinas sobre este tema, Jorge? Yo creo que ya hay que decirle adiós a este señor que no ha hecho nada. Lo que ha hecho es desprestigiar más al Poder Judicial, que está desprestigiado. Acabamos de ver lo que le hicieron a la muchacha saxofonista, que su agresor sale y hasta se ríe en el juicio y hace bromas. Es decir, el Poder Judicial
tiene una corrupción también muy grande, que será de largo aliento tratar de moderarla, si no evitarla totalmente. Y lo que ha hecho el señor Gers Manero es pues puras cosas negativas, lo de perseguir a la familia Castillo Cuevas, lo de su famosa, no sé para qué, que le pongan en 3 estrellitas como investigador de ciencia y tecnología, etcétera, que se lo hicieron, y de otra serie de tropelías que ha hecho este señor. Yo no entiendo por qué lo nominó el señor López Obrador, si ya tenía muy mala fama desde antes, desde que fue también encargado de justicia, desde que fue rector de la Universidad de las Américas aquí en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que decir, bueno, señor, ya vayas a descansar, está usted muy mal, tiene tiempo en que no se para en la fiscalía, y la fiscalía aparentemente funciona, aunque realmente no hace nada. Entonces yo creo que hay que decirle adiós, y simplemente diría yo que lo que debería hacer el sistema de justicia de Estados Unidos, aparte de lo que está haciendo con García Luna, es regresarnos a este señor Dámaso López, el Minilic, el asesino de Javier Valdés, que anda tan tranquilo por allá, por Gringolandia, después seguramente de haber soltado la sopa en muchos otros casos que van a aparecer próximamente. O sea, la justicia de los Estados Unidos también es poco respetable. Con tal de que tú, como se dice en el argot, sueltes la sopa, te perdonan y te dejan ahí. Acuérdate que después mataron a este señor González Calderoni, que soltó la sopa, se fue a Estados Unidos y andaba tan campante, y lo iban a visitar, según yo tengo datos precisos, un montón de periodistas para que les diera su chayo hasta allá, y de repente llega a un establecimiento comercial y lo matan de un balazo. ¿Y dónde está el asesino? Pues no, lo mandaron a matar para callarlo también. Entonces la justicia de los Estados Unidos, yo también no le creo muchas de las cosas que dice, a pesar de que se diga muy seria y muy severa. Bien, Jorge. Salvador Frausto, hoy leí una parte, leí la columna completa de Óscar Cedillo, director editorial de Milenio y columnista, y particularmente compartí aquí en el programa la parte donde habla de los detalles de la situación médica de Alejandro Gertz Manero. ¿Cómo has observado todo este tema? La situación médica real, la falta de información precisa que abre el terreno para la especulación y las versiones y los rumores subsisten mientras no hay información clara y tajante y confiable de algún asunto. ¿Cómo ves esto y las posibilidades de su relevo? Desde ahora se habla, aunque sea con cartas apócrifas o no, pero se habla de la posibilidad de Arturo Saldívar, hay quienes dicen la propia Olga Sánchez Cordero, Santiago Nieto, que anda ya de coordinador de campaña en Querétaro de Marcelo Ebrard. ¿Cómo ves el tema, Salvador? Sí, bueno, pues es un tema que, como sabemos, estuvo candente el fin de semana. Circularon una serie de documentos falsos, de fake news, sobre las listas de quienes podrían suceder a Gertz Manero. Lo cierto es que pues se encuentra delicado de salud y estuvo bajo atención médica en los Estados Unidos, y pues habrá que seguir con mucha atención la condición de salud del fiscal Gertz Manero, porque, bueno, pues eso se suma a las críticas que ha habido a su gestión, a que, digamos, avanza lento los procesos que están
que tendrían que haber sido empujados durante este sexenio, avanzaron muy lento. Aquí hemos platicado sobre el fenómeno del Tortuherz, ¿no? Y cuando Santiago Nieto estaba al frente de la unidad de inteligencia financiera, como había una serie se veía una velocidad de demandas, de denuncias, de indagaciones, y en la fiscalía todo se detenía, se paraba, etcétera, y no logran avanzar el asunto. Y me parece que, digamos, a nivel general, si el sello prometido por el presidente López Obrador es el combate a la corrupción, la parsimonia con la que se movió la fiscalía de Alejandro Gertz Manero, pues detuvo y obstaculizó una serie de cosas, metió, como bien dice Jorge, una serie de agendas personales, incluso contra familiares, o tratando de beneficiarse él mismo de su posición de poder. Y pues evidentemente en estas circunstancias se barajan estos nombres que mencionas, Julio, el ex ministro Arturo Saldívar, Olga Sánchez Cordero, otros personajes como Santiago Nieto, y me parece que sí, que con la salud mermada, pues puede fortalecerse el escenario de que puede haber un relevo en la Fiscalía General de la República por esos dos factores, por la salud del fiscal y por la parsimonia y la lentitud con la que se han movido los casos, y porque aún falta un tramo del sexenio en el cual pues la expectativa sería que se aceleraran una serie de indagaciones que se han venido realizando y que están ahí atoradas en la fiscalía de Gertz Manero, Julio. Bien, Salvador. Pues sí, ahí está toda esa discusión. Jorge Meléndez, y sobre ¿cómo vas viendo el movimiento de los presidenciables, particularmente los de Morena? Ya Marcelo Ebrard ya sacó las estampitas de los Marcelitos en evocación de los AMLitos, como los hechos por el Monero Hernández. Adán Augusto está pidiendo que no ataquen a los futbolistas en activo o retirados, que hicieron un video en el que se dicen sentir muy a gusto con Augusto. Y bueno, y Claudia Sheinbaum, pues ahí con los problemas del metro y ya no con las salidas de fin de semana que estaba soliendo realizar. ¿Cómo ves el tema, Jorge? Pues como tú lo señalas, es decir, Marcelo ya está muy echado para adelante, ya fichó a Santiago Nieto, que hizo desde mi punto un buen papel, pero cometió el gravísimo error que había hecho César Yáñez de hacer un bodorrio que resultó terrible para él. Después de eso, esta unidad de inteligencia financiera no se ha movido. Y por el otro lado, Adán Augusto, a pesar de que algunos futbolistas, Layún y demás, dijeron, pues es nuestro gallo, es un tipo a todo dar, estamos con él, ¿no? Y él dice, no, yo no quiero. Giovanni Dos Santos, fíjate, que ya está no muy bien valorado. Cuando regresó a México, sí, todo el mundo lo quería con él. Y demás, pues van a seguir. Ahora, la señora Sheinbaum sigue con problemas en el metro, a pesar de los 6,060 elementos de la Guardia Nacional. Ya hubo otro incendio en el metro. Entonces quiere decir que de verdad la cosa ahí, a pesar de que después nos digan, pues hubo sabotaje porque el tornillo y la tuerca y el cable y no sé qué, no. Ahí en el caso del metro hay que meterle, yo insisto, ya lo dije hace 8 días, dinero a reparar muchas fallas que hay, muchas fallas. Y obviamente ya por eso la señora Sheinbaum ya dejó sus fines de semana
para ir a dar conferencias sobre cómo se debe gobernar. Yo creo que los tres están puestísimos en el asunto y pues los Marcelitos agarrando fuerza con esta contratación de Santiago Nieto y Adán Augusto reprochando que lo apoyen, y mejor la señora Sheinbaum, en lugar de decir otra cosa, está callada tratando de resolver los problemas que de verdad la pueden complicar. Ha caído, según las encuestas, muy poco, pero yo creo que si siguen viéndose estos asuntos del metro, pues viene un descenso gravísimo de ella, que era, hay que decirlo, lo hemos dicho aquí en este programa, tú, Salvador y yo, la preferida del señor López Obrador. Y bueno, aunque tenga alguien preferido, si las cosas no avanzan, pues se le dice, como decían en unas películas, bye bye baby. Bye, bye, baby. Bueno, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves la evolución del corcholatómetro con todos sus detalles escénicos, propagandísticos, futbolísticos y demás, Salvador? Y claro, bueno, pues a mí me parece que en primer lugar, Claudia Sheinbaum está teniendo que hacer su campaña desde la Ciudad de México, las visitas que quería hacer a otros estados de la República, porque el metro se convirtió en el gran protagonista de la sucesión presidencial, en el talón o tendón de Aquiles de la jefa de gobierno. Y el viernes publiqué un reportaje aquí en Milenio, después de entrevistar a media docena de trabajadores del metro, mecánicos, ingenieros, una chofer, y que todos coinciden en que hay actos de sabotaje en el metro, que hay actos deliberados que se desprenden de una guerra política entre Fernando Espino, el líder del sindicato del metro, molesto porque le han sido quitados una serie de contratos particularmente desde hace año y medio que entró el nuevo director general del metro, y le han reducido el presupuesto para temas como festejos del sindicato, y están deliberadamente causando algunos destrozos. Este asunto o algunas omisiones. Y también pues me adelantan las fuentes que consulté para este reportaje, es que los ingenieros militares ya tienen en su poder este tipo de información, que incluye videos que tienden a hablar de mano negra por parte de un sector de trabajadores ligados a Fernando Espino. Hace rato, cuando ocurrió este nuevo incidente, o sea, es que es súper extraño que ocurran tantos incidentes en un lapso tan corto, es pues francamente extraño y atípico. Este accidente en la línea 7, donde vimos humo y donde, bueno, no hubo lesionados de gravedad, pero sí algunas personas que llegaron al hospital. Lo que está ocurriendo, hablé con algunas de mis fuentes en el metro, y me dicen que mientras la jefa de gobierno no cambia ciertos líderes en posiciones clave ligados a Fernando Espino, van a seguir ocurriendo desafortunadamente este tipo de accidentes. En esta ocasión aparentemente es que alguien cortó cables de alta tensión. En otras ocasiones ha sido tornillos colocados, tornillos viejos en desuso, degollados o en mal estado, o alteraciones a las luces en los túneles del metro o en los semáforos que indican cuál es la distancia entre un convoy y otro. Entonces, me parece lamentabilísimo que la guerra política en la Ciudad de México, que tiene que ver, por un lado, con los argumentos o las acciones para dañar a Claudia Sheinbaum, se lleven entre los rieles a ciudadanos y pongan en riesgo la seguridad de los capitalinos y de la gente que viaja por el metro y que trabaja en el metro. La gente que trabaja en el metro está muy asustada de ser
los protagonistas del próximo accidente. Hay de verdad mucho temor, no solo por los accidentes, sino ante la beligerancia y la violencia que ejerce Fernando Espino sobre los trabajadores del metro, Julio. Bien, pues Salvador y Jorge, muchas gracias por esta oportunidad de platicar en este día. Jorge, muchas gracias, buenas tardes, a reserva de lo que desees agregar, Jorge. No, solamente decir que viene un libro de entrevistas sobre varios jefes de gobierno o directivos de la Ciudad de México, en el cual no quiso participar la señora Claudia Sheinbaum, y vamos a ver qué dice un señor al cual me parece verdaderamente horrible, que es el señor Miguel Ángel Mancera, en esa entrevista que le hicieron, porque yo creo que desde él empezó una serie de situaciones inenarrables en el metro, y bueno, ahí sigue como jefe de la fracción del PRD, sin ser afiliado en el PRD, y como senador no se le puede tocar, pero este señor Mancera hizo cosas terribles, aparte del espionaje que se está descubriendo en las cuestiones inmobiliarias, de transporte y demás, y está muy ligado a Fernando Espino, a quien, como dice Salvador, pues ya hay que meterlo en cintura, porque no se puede que siga haciendo este señor toda una serie de tropelías tras mano. Gracias a ti, a Salvador, a Adriana y a la audiencia. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias, buenas tardes, a reserva de lo que desees agregar, Salvador. Gracias, Julio, un saludo a Jorge y pues nos vemos pronto. Bien, gracias, Salvador, gracias, Jorge, hasta pronto.